Esta noche tenemos a la diseñadora Cecilia Vergara, que nos viene a presentar el diseño de estampillas, series y planillas. Adelante, Ceci, si no des favor. Sí, gracias. Bueno, esta es una presentación de trabajo en el que yo he participado a partir de 1990 y la última planilla fue la de mariposas de tuberculosis, que fue en 2018. Por eso no puse 2020, porque este año aún no hacemos algo. El diseño de las estampillas es muy particular, principalmente por el tamaño de la estampilla. O sea, cualquier otro trabajo de arte se mide en centímetros, hasta en metros, ¿no? Pero esto se mide en milímetros. La superficie que tenemos para trabajar aquí en México es de 2.4 por 2.4 por 4. Este es el timbre rectangular y se puede usar horizontal o vertical según lo requiere el tema. También se puede hacer el timbre doble de 4 por 4.8. Entonces, esos son los que conocemos aquí en México, los que se han usado hace mucho. No sé si haya de repente alguno diferente, pero eso es lo que es lo más constante. Dentro de esa superficie tenemos que respetar 1,5 milímetros alrededor. O sea, tenemos que dejar, por decir, un margen de 1,5 milímetros de cada lado, ¿sí? Entonces queda la superficie todavía más pequeña. Esto es muy importante porque todo se comporta diferente a esa escala tan pequeña. Los timbres, el pensamiento, cuando estamos haciendo boceto, yo personalmente, porque es de lo que voy a hablar, de lo que yo he hecho y cómo yo lo hago, trabajo las ideas en formato así muy pequeño, muy parecido al tamaño del timbre, muy parecido. Porque si trabajamos a otra escala, a la hora de que se reduce, funciona distinto. Los espacios a veces se cierran y a veces los blancos se abren. O sea, visualmente vemos como diferente, se comporta muy distinto a como lo teníamos si lo hacemos muy grande. Entonces, así tenemos que ir pensando en cómo se aborda el diseño de un timbre, formato muy pequeñito, se hace boceto pequeño, y ya cuando se hace el boceto ya un poco más elaborado, se trabaja como a 3 veces y medio el tamaño. Voy a empezar presentando un timbre que se hizo para el 50 aniversario del Hospital Infantil Federico Gómez. Era importante que saliera tanto el edificio como una imagen del doctor Federico Gómez. Se presentaron bastantes bocetos, pero yo, en la búsqueda que hice esta semana para ustedes, encontré el de abajo, que fue el timbre que salió, y este otro, y el boceto de arriba. No tengo más material, pero se presentaron bastantes y se presentaron a las personas del hospital, y ahí se dejaron los timbres y ellos eligieron. Aquí a la izquierda tenemos una planilla de letra Z. A lo mejor para los jóvenes esto es rarísimo y no lo entienden, pero es para decir que nosotros pegábamos letra por letra cuando hacíamos el diseño. Aquí abajo, como ven, hacíamos el boceto del diseño ya a 3,5 veces el tamaño, y luego poníamos, bajábamos estas letras que tienen atrás una especie como de cera. Entonces se talla la letra y se pasa por presión al papel.
Si se talla muy fuerte, se deforma. Entonces tenía que ser con muchísimo cuidado y calcular los espacios entre letra y letra, especialmente cuando se abría la palabra, ¿no? Cuando se quedaba extendida. Entonces, esto que hacíamos en papel, luego lo llevábamos a la fotocopia y hacíamos una mica transparente para ponérsela encima y ver cómo iba haciendo. O sea, todo era totalmente diferente a cómo se maneja ahora en pues con las computadoras, es muy distinto, ¿no? Aquí en este timbre, la observación que hicieron fue que la niña era de pelo corto, la que presenté, y me dijeron que por favor le pusiera una trenza. Entonces le arreglé el pelo, nada más le pusimos la trenza y ya con eso ya quedó y se presentó el timbre y bueno, fueron estos 50 años. Pero para eso, en cada experiencia de cada timbre se tiene uno que involucrar muchísimo en el tema. O sea, uno no puede dar una respuesta gráfica si no conoce a fondo lo que tiene que hacer. O sea, hay que investigar mucho. Fuimos al hospital varias veces, visitamos los lugares, leímos, o sea, hay que leer mucho, preguntar principalmente, preguntar mucho a las autoridades responsables y como entender y de primera mano, o sea, es una oportunidad cuando se puede hablar de primera mano con el que manda a hacer el timbre, porque ahí se le pueden hacer preguntas claves que sirven para orientarnos en el trabajo gráfico. Hay aquí un segundo timbre que es muy, muy diferente al anterior. Este es un centro como una especie como de zoológico abierto de interacción con la naturaleza que está en Villahermosa. Entonces, estas personas, no hablé con ellas directo, pero del correo nos explicaron todo. Les importaba muchísimo que saliera su logotipo, que es este que está aquí, este de aquí. Ahora chequé en la computadora y ya no es el mismo, pero entonces este era. Entonces querían eso en el timbre. Entonces, pues no es muy fácil porque había que combinarlo con otro tipo de dibujo y entonces como que chocaban. Había esta imagen entre lo que me dieron que me gustaba muchísimo y entonces, de hecho, me sigue gustando mucho, pero a la hora de que se ponía el timbre de ellos como que son dos cosas distintas. Entonces opté por decir, pues entonces me voy a ir por hacer un timbre del logo que ellos ya tienen, ¿sí? Aquí. Entonces, en el primer ejemplo, pues dije, bueno, pues realmente como que no estoy aportando mucho porque estoy poniendo el logotipo dentro de un timbre punto y final y ya se acabó. Entonces dije, no, y aparte no nada más hay un jaguar en ese lugar. Entonces, pues leí, estudié y vi que tenían una variedad muy grande de fauna ahí libre. Y entonces dije, bueno, pues lo que conviene es integrar el logo de ellos y hacer una imagen continua, ¿sí? Como ven aquí, seguí la línea que tenía este montículo aquí y agregué otra serie de animales siguiendo el estilo que tenía el jaguar, porque esa era la idea, de que fuera tal cual tal cual como era su logo, para que no chocara. Y aquí tenemos ¿Ustedes ven completo este de aquí? ¿Sí? Ok. Entonces, aquí tenemos el jaguar saliendo de la imagen, saliendo del cuadro, pero está acompañado de estos otros ejemplares. Ese fue el timbre y el sello es una tristeza. Yo no tuve que ver nada en eso y debe haber un experto en sellos porque no es posible que hagan un sello de este tamaño y así de pesado y que pues la verdad estorba, tapa todo, pero bueno, usaron de nuevo el logo que tanto les interesaba. Un timbre que es una hoja recuerdo y tiene el timbre dentro, que fue para la visita de Juan Pablo II a México en 1999.
ahí hubo una constante que teníamos que respetar, y era que las autoridades del Vaticano o los representantes aquí en México, el Papa ya estaba muy enfermo en aquel entonces su imagen era, pues no era muy buena, ya no era el hombre carismático, guapo, que era al inicio del papado. Y entonces, yo pienso que para evitar imágenes que no favorecieran nada, mandaron esta imagen, así como está, completa, ¿sí? Y dijeron que en todos los eventos solo se iba a usar esa imagen, era lo único autorizado. Entonces, basados en esa constante, pues aquí tenemos varios bocetos de cómo ir metiendo la imagen y combinando con aquí la Virgen en más pequeño, el Papa más grande. A mí me gusta muchísimo el angelito que está abajo, entonces yo lo metía por todos lados. Aquí estaba deteniendo la elipse. Aquí está, sigue deteniendo la elipse, pero están acomodados diferentes. Y finalmente este fue el timbre, que para no repetir la imagen del Papa de nuevo, de la Virgen de nuevo, porque en los otros como que se recurría, se pone esta buena imagen que se consiguió en el despacho del arquitecto Ramírez Vázquez, que fue quien hizo la nueva basílica, que es una linda imagen porque tenemos las dos y lleno de gente, porque siempre está lleno de gente. Y el ángel que tanto me gusta, pues aquí ocupa un papel protagónico, no completo, entonces está como cobijando las basílicas y tanto al Papa en su imagen que habían permitido. Aparte, este ángel que tiene los colores aquí de la bandera, pues apoyaba mucho lo de que es en México. Esta no fue la única acercamiento que yo tuve en una estampilla del Papa. En el año de 1990 me invitaron a participar también en una estampilla que desgraciadamente el trabajo que yo hice no salió. Era un dibujo que me gusta mucho y el timbre era así, la propuesta. El que eligieron fue este de acá y bueno, lo que yo hice acabó siendo el sello. Lotería de México, el Comité Nacional de Lucha contra Tuberculosis, en concreto Alejandro Grossman, abrió una invitación para participar en un concurso para diseñar la planilla de Lotería de México. Y se tenían que diseñar 3 timbres, o sea, hacer el ejemplo de cómo serían 3 timbres. Y eso es lo que se mandaba con un seudónimo, ¿sí? O sea, no sabían quiénes eran quien había mandado los trabajos y pues eligieron este trabajo en el que son ilustraciones muy parecidas a lo que es una lotería. O sea, yo después vi algunos de los trabajos que habían entregado y eran como más modernos, como distintos de lo que es una lotería. Y yo realmente me aboqué a la esencia de la lotería. Ninguna idéntica ni copiada, sino es una flor, una campana, una mano. Y aquí ustedes pueden ver que tiene una línea negra que le puse aquí alrededor. Esto también aquí se pierde, la mano la tiene. Al tamaño, estos son unos originales que yo tengo. Entonces, al tamaño no se ve tan bien, pero a la hora que se reduce muy bien. Y eso siempre se tiene que pensar en el timbre. O sea, ¿cómo va a reducir? Porque a fin de cuentas se va a ver tamaño timbre. No importa si la obra es maravillosa a otro tamaño, eso no importa. Importa que sea a tamaño timbre. Y esta es la planilla, ¿sí? Entonces, la ilustramos entre 2 personas
Guadalupe, Norma y yo, y hicimos mitad de dibujos, ¿sí? Y lo teníamos que hacer pues muy parecido todo, o sea, ahí sí no puedes hacer unos que parezcan de una gente y otros que parezcan de otra, se tiene que trabajar muy de cerca y hacer también el acomodo salteado para que no se diga este pedacito es de uno y de otro. Yo a veces ya ni me acuerdo cuál hice yo y cuál no. De unos sí, pero de otros no. Y entonces esta fue la planilla aquí al centro, que esto ya lo dijo Alejandro hace 15 días. Agregamos una nueva que era la salud y lo de Comité de Lucha contra la Tuberculosis. Y recordando lo que él dijo la vez pasada, quitamos el borracho, quitamos ¿qué más? El valiente que trae un cuchillo, o sea, no sé por qué el valiente tiene que traer un cuchillo ensangrentado. Y al Catrín le quitamos el cigarro, porque traía un cigarro, porque era muy elegante fumar, ¿no? Hace un daño horrible. Aquí tenemos Mercado de México. En este caso, el diseño es, ya no es individual como en lotería, el diseño es una tira, es en tira, unas tiras continuas, como ustedes pueden ver, ¿sí? Unas tiras continuas. Y visitamos muchos mercados y entonces arriba los mercados tienen un montón de cosas colgadas. Entonces por eso tenemos aquí esta parte con mucho colgado. Y hasta abajo tienen lo muy pesado, tienen los costales con semillas, tienen las flores y en medio tienen lo demás, ¿no? Las frutas. Aquí, esta es media planilla, pero la planilla completa es un espejo de aquí a acá, ¿sí? Se repite, pero aquí yo les voy a contar cómo surgió esto. Esto fue un milagro, porque era mucho trabajo estar dibujando todo esto. Y una noche estaba yo dibujando, pero necesitaba ver una imagen al revés. Entonces ponía un espejo y yo copiaba el dibujo viendo el espejo, no viendo la imagen que estaba reflejando. O sea, veía el reflejo en el espejo de la imagen para poderlo dibujar al revés. Y entonces me fui a cenar o algo y regreso a sentarme a trabajar y entonces veo a la hora de acercarme a mi mesa de trabajo, alcanzo a ver el espejo y entonces alcanzo a ver como reflejado todo lo que yo ya llevaba dibujado, lo veo y entonces veo casi terminado el trabajo, o sea, lo vi completo y bueno, pues me encantó. Me encantó, bueno, no tan bien que hubiera ya casi terminado, pero me encantó cómo se veía, porque de hecho en los mercados vemos un limón y al rato otro puesto de limones, no es de que no se va, que es solo un puesto de limones y ya se acabó, se repite. Entonces ya sabiendo que se iba a hacer así, toda esta línea se trabajó de manera especial para que nos dieran estos resultados, ¿no? Aquí hay media piña, para que nos formara la piña completa y aquí este juego de lotes hace una composición bonita. Esto de los plátanos dominicos hace muy bonita curva y lo mismo aquí se ve muy bien de las flores. O sea, no se siente obvio que es la repetición. El primero fue de estampillas solas, se puede decir, los de una serie, sí, porque se manejaba igual, pero cada una era una figura independiente. La que vimos anteriormente ya se pasa la figura de un timbre a otro. En el caso de Cantinflas fue un trabajo muy diferente porque ya ahí entramos realmente a lo que es una planilla continua en que pasamos de un timbre a otro y se ve una unidad. La planilla, si se le quita una parte, ya se ve incompleta, ¿no? En el caso de lotería, pues se puede quitar una parte, todavía se entiende muy bien, o las tiras del mercado también, pero aquí no, aquí funcionó todo muy diferente. Tenemos esta parte que fue que Cantinflas se caracterizó muchísimo en la expresión facial, o sea, en todos sus gestos son únicos, porque podía hacer un enorme gesto de tristeza, pues no sé cómo describir aquí, de sorpresa, acá, ¿sí? De pregunta,
¿sí? Entonces había que aprovechar y había que destacar eso. Entonces, en estos timbres tenía que salir muy grande la cara de Cantinflas. Estos son unos bocetos, como que queríamos meter la tira de cine, ¿sí? La tira de cine de tanta búsqueda. Aquí también se ve que ya queremos meter esas caras grandes, sigue la tira constante, pero faltaba como material, porque había fotografías, pero entonces decidimos que teníamos que hacer unas caricaturas, ¿sí? Unas caricaturas para completar, basadas todas en películas. Vi muchísimas películas de Cantinflas, muchísimas. Entonces, bueno, por aquí está este del bombero, el bombero atómico que se llama, y aquí está, y salen cerca para que se pudieran identificar. Aquí lo mismo el mago, ¿sí? Y torero. O sea, la planilla fue una sola pieza esta planilla. Entonces aquí ya hicimos como un collage. Se pegaron unas fotografías para que fueran reales, auténticas, como son, y arriba las expresiones faciales, y en esta parte se empezó a hacer toda la parte de caricatura relativa a sus películas. Aquí, por ejemplo, tenemos esta escena de donde está toreando, y aquí en el dibujo pues está más grande Cantinflas que el toro, porque eso es lo que importaba. Se hizo una tipografía especial también a mano, y aquí en esta fotografía que aquí no alcanzo a ver, bueno, aquí estoy yo, y este es el tamaño de esto es para que vieran el tamaño de que se hizo el original tema. Aquí está la planilla completa, ¿sí? Aquí están las caras, aquí está la tira. Aquí pasamos a lo que es el diseño de una serie en el que no se ha intervenido en el material que se presenta, ¿sí? O sea, en un momento dado te dan material de unas fotografías y te dicen hay que hacer unas estampillas que formen parte de una serie. En este caso era una serie de caballos de 2 pintores, y había que hacer que se vieran que pertenecían a la misma serie. Se les hizo un logo, ¿sí? Un señor Eladio Velarde y Juan Rayas, se llaman los pintores, y entonces se hicieron el nombre con la información, todo aquí abajo, para respetar y no invadir el trabajo del artista. Esto es se hicieron como pues estampillas individuales, ¿sí? Aquí, pero en el correo hicieron un trabajo que fue así salió la planilla. No. Y lo que es interesante es que en realidad son nada más estos, y parece como que si hubiera más, como los acomodaron en diferente manera, como que no se ve repetido, no sé. Se ven como que fueran más timbres. El mismo caso tenemos cuando fue el 5º centenario de Encuentro de Dos Mundos. Para ese proyecto, pues se presentaron, pues nos dijeron empiecen a trabajar porque pues no definen cómo van a querer el material, entonces hay que tener algo. Entonces, pues dijimos, pues estamos en México, vamos a partir, estas son las fotostáticas en blanco y negro, pero eran a color. Vamos a partir de material mexicano relativo al encuentro de los dos mundos, ¿sí? Pero después nos dijeron que ya habían definido y que se iban a presentar unas pinturas relativas a este encuentro. Entonces, uno fue este cuadro de José María Obregón, la inspiración de Cristóbal Colón. Tenemos González Camarena, Las razas y la cultura, que también tiene otro nombre, pero este es un mural grandísimo. Este es un cuadro
Y también hay unos códices que querían que aparecieran en la serie, y que es el mestizaje. Hay 2 códices, de hecho. Entonces, lo que se trabajó fue que se hizo lo mismo, una base en donde venía el nombre de la serie y se trabajó se diseñó este icono nuevo. Bueno, esto se usó en Granada, esto se usaba, lo querían, pero entonces se le puso como bandera a este barco de 1992. Aquí ya tenemos cómo se arma una serie de material muy diferente, porque uno es un mural, otros son unos códices, otros son unos cuadros, pero ya viéndolo como un grupo de estampillas, pues se ve como una familia. Aquí hay diferentes proporciones del logo que se hizo y pues este fue el que se usó. Se usó también para matasello. En este caso nos dijeron que se podía hacer de matasello, entonces usamos el mismo logo y se puso la información así como unas olas para darle movimiento al barco. Tuvo cancelación en España, en Granada, el 24 de abril, y en México fue también el 24 de abril, pero fue en México. Entonces hay dos sellos, 2 matasellos. Ahora vamos a pasar a lo que es que conservemos las especies. Conservemos las especies de la primera parte, nos pidieron que se separaran las aves canoras y de ornato, que son estas, las aves cinegéticas, las especies amenazadas y en peligro de extinción. En un principio nos habían puesto estas juntas, amenazadas y en peligro de extinción. Entonces un experto vino y dijo que para nada, que había que separar, que es muy diferente una especie amenazada que una en peligro de extinción. Entonces lo que se hizo fue que se hicieron ilustraciones con lápices de colores independientes una de otra, y para unirlas se le puso una franja de color que después se identifica con el color del timbre que está arriba, y que en este caso conservemos las aves cinegéticas. Entonces tenemos el guajolote, y aquí está en otra forma, pero ya es como una cosa científica, un sellito de guajolote, la paloma, aquí, el pato pijiji, se llama así porque así ese ruido hace pijiji, pijiji, los gansos y la codorniz. Y en cada caso así funciona. Esta media planilla se repite igual y se forma la... Después tuvimos el encargo de hacer la de Conservemos las Especies de México. En este caso, Conservemos las Especies de México, en realidad dijeron que tenían el plan de sacar una, planilla del desierto, una planilla del bosque templado, una planilla del bosque de niebla, de la selva baja y de la selva húmeda. Entonces, pero que si queríamos combinar una selva baja y selva húmeda juntas, entonces pues empezamos a pensar muchísimo. Yo la verdad dije, para que realmente se dé una vez todo en una sola, porque lo que va a pasar es que se va a quedar nada más desierto y ya no va a haber oportunidad de hacer la selva. Entonces propusimos que nos interesaba hacer todos esos, los 5 ambientes. Y primero, pues dijimos, pues por tiras, ¿no? Diferentes ambientes por tira. Y pues no les pareció muy novedoso eso. Y entonces avanzamos un poquito y dijimos, bueno, bloques y tiras. Y tampoco fue tan bueno.
Ahorita veo, seguimos cómo seguimos haciendo, pero para todos este tipo de trabajos se necesitan muchas imágenes. En aquel entonces no era tan fácil como ahora se encuentran muchas imágenes en la internet. Había que buscar muchos libros y captar y tener diferentes actitudes de la fauna, y no siempre se usaba la mejor foto. Se tienen aquí mucho material de dónde empezar a hacer ¿sí? De dónde, qué tomar para lo que vamos a necesitar. Se recaban muchas imágenes de diferentes actitudes del animal para poder trabajar. Aquí ya se empieza a trabajar ya la continua, ya decir, bueno, pues se va a correr todo y va a estar presente tanto la selva como, pero pues no sabíamos ni bien cómo. A mí me tocó hacer la parte de la selva húmeda, y el bosque de niebla, un poco de selva baja y un poco también de bosque templado. Guadalupe hizo el desierto, y un poco también de estos en que combinamos. Pero yo para la selva empecé a ganar de lo que yo necesitaba y dije, no, yo necesito un árbol muy alto. Yo necesito un árbol muy alto para la selva húmeda, porque hay fauna que vive en las copas de los árboles. Son 30 metros y tiene que ocupar de abajo hasta arriba. Y entonces así se fue haciendo, las diferentes propuestas, ¿no? Aquí había un desierto arriba, ¿no? Y yo insistía en que quería este árbol, estos árboles altos, ¿sí? Y entonces este fue el resultado. Tenemos aquí el desierto, aquí empieza bosque templado, aquí hay selva seca, tenemos aquí la selva húmeda, que abarca aquí abajo, y el bosque de niebla, que no es muy extenso, pero es muy importante. Hay 3 timbres. Para esto todo estuvo asesorado por biólogos de la UNAM. Estuvimos ahora se llama Instituto de Ecología, se llamaba Centro de Ecología, y teníamos expertos, consultábamos muy seguido, íbamos a la UNAM, consultábamos expertos en murciélagos, expertos en aves, diferentes mamíferos, o sea, de todo. Y entonces nos iban dando la lista, ¿no? Entonces esas entrevistas directamente con los que sabían el tema a fondo, nos permitieron hacer como un listado y unas prioridades. A ver, porque en los timbres siempre hay ciertos lugares que son de prioridad o algunas, ya sea por tamaño que se le tiene que dar al animal en este caso, o a la planta, porque también las plantas pertenecen, y vimos interacción planta-animal también con los expertos. Y entonces nos daban una lista de cuáles tenían que ser, y recuerdo perfecto que el puma me decían, el puma en el desierto, y luego el del bosque, el puma en el bosque, también en el puma en la selva baja hay puma, en el puma está también la selva húmeda. Dice, pues usted vas a tener que poner puma en todos esos lados. Y le dije, no, imposible, eso no puedo porque hay mucha fauna. Pues no sabemos cómo decirte. Entonces yo le hice una pregunta al experto, le dije, si yo le dijera, ve y consigue un puma, ¿en dónde empieza a buscar? Y me dice, pues en el bosque templado. Le dije, bien, ahí lo voy a poner. Y entonces hay que ver puma en el bosque templado. Y así, pues se fueron colocando y se fue armando la planilla, y este fue el resultado. Ahora, aquí a lo mejor dicen, bueno, sí, acomodaron, pero lo interesante es ver que, bueno, los coleccionistas la compran completa, pero es que el timbre se vea bien solo, como timbre en una carta, porque pues separé aquí unos de los timbres para que vean cómo la composición de cada timbre en sí es, es,
es ya un timbre terminado, o sea, no es de que es solo la planilla, ¿sí? Aquí tenemos, tiene todo el timbre, tiene el precio, México, bosque templado, y cada especie en pequeñísimo tiene el nombre. Aquí pueden ver que dice jaguar, ¿sí? Este es el pájaro reloj. En otra ocasión, yo muchos años después, hice un trabajo para una editorial y necesitaba un pájaro reloj. Y entonces entré al internet. En ese tiempo, mi hijo Francisco, el que está ahorita conectado aquí, me prestó su computadora y me dijo cómo poder buscar. Y busqué pájaro reloj. ¿Y cuál es mi sorpresa? Bueno, ese día ya no cabía. ¿Cuál es mi sorpresa? Que lo que salía como en la primera imagen de pájaro reloj era este timbre. Y dije, bueno, me enseñan el que yo ya hice. Entonces me dio mucho gusto y me sentí muy orgullosa. Aquí tenemos de estos y aquí tenemos otros. Tenemos otros timbres que si ustedes analizan esto solo en un sobre, pues es muy completo. Cada uno, aquí tenemos la boa. ¿Sí? Este de aquí, de desierto, es muy bonito. De selva baja. Entonces, así es como se va a ver el timbre. Y pegados, el que le toca junto, pues hay una continuidad, pero sin embargo no se siente cortado el timbre cuando está solo. Fue un éxito esa planilla y entonces se animaron y dijeron, ahora hay que hacer una del mar. Y entonces pues nos cambiamos la cachucha y nos pusimos la de Jacques Cousteau y empezamos a informarnos muchísimo sobre el mar. Hubo en Lisboa, una exposición que era la exposición de los mares, no sé cómo se llamó. El stand de México se llamó México entre mares, porque estamos entre dos mares, pero siempre se tiene la tentación de poner la tierra en medio, pero aquí no había esa posibilidad. Entonces, pues, ahorita les explico cómo fue. En este caso, lo mismo, se buscaron muchas imágenes. Aquí es distinto, porque los peces no tienen así como mucha variedad de que se puede ver medio de frente, medio de ladito, pero no es como un mapache que se va de un lado, del otro, se cuelga, no, aquí es como más constante. Entonces, aquí no se necesitó tanto de hacer tanta, la búsqueda sí, pero no el tratamiento ni el dibujo. Aquí tenemos la langosta, unos abulones. Tocó la parte de atunes, no había fotos de atunes en movimiento realmente, ni así como en vivo, no había, yo no conseguía. Y entonces un día voy al súper y estoy con mi carrito haciendo mi compra y de repente que veo en la pescadería un atún del tamaño que nunca había yo visto. Entonces le dije al pescadero, por favor no lo venda, yo creo que no lo iba a vender, si era una inmensidad. Le dije, no lo venda, por favor, ni lo corte, déjeme ir a mi casa por la cámara, porque no andábamos con un celular con cámara. Le dije, yo ahorita vuelvo rapidísimo, dejé mi carro ahí estacionado en un barcito, porque ya llevaba yo un montón de compra, y me vine a la casa, agarré la camarita, regresé de la pescadería, le regalé unas también, y las encontré el otro día, entonces dije, bueno, pues las ponemos. Es que hay que buscar el material de donde sea, porque vemos ya un poco la estructura de la planilla, aves marinas. Teníamos una parte de superficie, teníamos que tener tierra también en las orillas de lo que está para poner la arribada de las tortugas y para poner algo de cactus, y luego ya sumergirse al agua. Y necesitábamos también superficie abajo de arena, para todo lo que le corresponde de arena. Y esto fue el resultado. Esta es la planilla, este fue el resultado. Lo mismo, asesoría con biólogos expertos, todos en mar. Y pues yo, por ejemplo, había puesto 2 ballenatos. Aquí me dijeron, no, la ballena solo tiene una cría. Entonces, bueno, se va haciendo correcciones. En este caso, fuimos también a Veracruz,
al acuario y que nos hicieran, llevamos ya una propuesta ya bastante, un boceto ya bastante avanzado antes de hacer ya el original. Y entonces ahí el experto y el encargado del acuario nos dijo que había que teníamos, o sea, que teníamos un problema en algunos timbres, que estaba correcto lo de que los que nadaban en superficie estaban en la superficie, los que nadaban en el fondo estaban en el fondo, y los en medio, o sea, eso estaba bien, pero que no habíamos considerado la temperatura del agua y que había algunos timbres en que habíamos puesto, y nos hizo la comparación, como si hubieran puesto un oso polar y un león en el mismo timbre. No, pues eso no podía ser. Entonces se hicieron unos ajustes al respecto y este fue el resultado. Y aquí, después de haber tenido una mala experiencia en el timbre, en la planilla de tierra, que se nos ocurrió cortarla así, la cortamos en 3 partes, la de tierra, y a la hora de que se tomó la fotografía para la fotografía ya para la imprenta, salió el hilito donde se unieron las partes. Y entonces tuvimos que arreglarla pegando encima plantas, o sea, dibujos de plantas y cactus en la parte vertical, o sea, entonces en este caso lo que hicimos fue que cortamos para tener dos partes y poder trabajar cómodamente, cortamos en donde rompía la ola y entonces así ya no, aunque se viera una línea blanca, teníamos más líneas blancas y eso no iba a perjudicar. Aquí lo mismo que en la otra planilla, tenemos aquí cómo se ven los timbres independientes, sueltos. O sea, se ve que todos tienen una composición, todos están muy bien estudiados. Aquí, por ejemplo, este continuaba acá, ¿sí? Y aquí hay otros también. Aquí en unos también, según la zona, se ve diferente el tono del agua, ¿sí? Del Caribe y estas que son más frías. Esta es la parte de Baja California, donde está el agar-agar, estas plantas muy, muy altas. Y hay aquí, es muy interesante, esta zona tiene muchas especies endémicas que solo hay en ese lugar, no las hay en otro lugar. Y pues, como todo, ¿no? Y cuando supe que me tocaba hacer la parte de sardinas, dije, bueno, qué cosa tan difícil y tan no va a tener chiste. Y sin embargo, me encanta este timbre porque tiene mucho movimiento. Y es lo que uno ve cuando dice, bueno, en estos casos, uno hace con lo que tiene, tienes que hacer algo bueno. ¿Alguna pregunta sobre lo de conservemos las especies del mar y de la tierra antes de pasar a esto otro? Quería preguntarte por la marca de seguridad. ¿También la diseñaron ustedes? Ah, sí, diseñamos las marcas de seguridad del mar, es puro microorganismo en toda la parte de agua y en la parte de la superficie del mar y del cielo. No, en la parte del cielo ya nada más son constelaciones. Y en la parte de abajo microorganismos vinos que con la luz negra se ve precioso porque le pusieron 2 tintas o 3 distintas y entonces se ven en azules y en verdes fosforescentes. Y la del tierra, no, en esa no diseñamos el fondo. En esa, Sergio Barranca fue el que trabajó la parte de poner los nombres ya en una computadora. Todo lo demás se hizo todo a mano, pero los nombres y eso se puso en computadora y él fue el que puso, si mal no recuerdo, los sellos prehispánicos. Son muy bonitos. Unos son de plantas, hay el maíz, hay unas tortugas, o sea, los sellos prehispánicos de animales. En cada timbre trae un sello, no sé si los conocen. ¿Los han visto? Sí. Sí. Bueno,
Aquí volvemos al comité y escogí unas 4 planillas de estos últimos años, por decir. En estos trabajé con Sara Villanueva, de hecho trabajo con ella mucho, y la de Ferrocarriles de México. Pues aquí lo que tenemos es que, si ustedes ven, los fondos son los que se cambiaron de color, ¿sí? Para darle unidad a la planilla, se les puso ese sepia. Y aquí hay unas pruebas que se hicieron. Hacíamos pruebas de tonos, ¿sí? Para ver cuál era la que nos iba gustando más. Y los trenes, obviamente, se conservaron porque se conservaron como son. Aquí hay una propuesta, ya desde el inicio se ve cómo queríamos un tren de frente a que como que coronara la planilla, y aquí en un inicio ocupaba 3 timbres. Ya en el original, en el que se imprimió, bueno, el diseño ya último, ocupa solamente 2. Pero aquí tratábamos de balancear con 2 túneles, y teníamos la idea de una máquina al centro desde el inicio, ¿no? Dijimos, no, pues aquí de plano vamos a lanzarnos a hacer uno que ocupe 6 timbres. Pero cada vez nos vamos atreviendo a más, porque uno empieza a agarrar confianza. Así es la vida, ¿no? Entonces dijimos, bueno, 6, ¿qué tal si 6? Bueno, pues aparte, de todas maneras, es muy bonito este timbre, también este final es bonito, las ruedas son muy padres, o sea, como que no quedaba algo como incompleto. Entonces tenemos aquí una primera, bueno, no es primera, hicimos bastantes, pero solo encontré yo esta. Entonces la quise poner, y esta es la planilla que salió. Del tren, que es pesado, pasamos inmediatamente a lo de aviones. Así fue la secuencia. Y en aviación, el trabajo fue bastante distinto, porque aquí dividimos al propósito mucho los timbres, como ustedes pueden ver aquí con estas líneas blancas, porque si dejábamos continuo todo, había como un tráfico aéreo como de ya listos para accidentes. O sea, teníamos que tener las imágenes separadas. Eso lo entendimos. El material que nos dieron para esta planilla eran 2 carpetas de fotografías, o 3 o 4 carpetas gordas de puras fotos, casi muchas en blanco y negro, muchas, y algunas a color. Entonces, pues analizando todo, y después de hablar con el capitán Buergo y un ingeniero Márquez, no me acuerdo bien, nos asesoraron mucho. Y lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son qué aviones no deben de faltar? ¿A cuál hay que dar prioridad? Y entonces muchas preguntas fueron dando como resultado el acomodo de esta planilla, que pusimos ya los aviones que vuelan más alto, los pusimos en la parte de arriba. Como ustedes ven, estos ameritaban doble timbre, ¿sí? Por las dimensiones que de hecho tienen. Y se metieron también, pues, helicópteros. Tenemos helicópteros. Este helicóptero de aquí es muy bonito. Si no me equivoco, trae aquí una carga para poner, estaban construyendo, creo que un observatorio o algo así, y este es material científico para arriba de una montaña. En este caso se recortaron también las imágenes y se les metió cielo. El cielo fue el que se les puso, y se dejó el avión como venía, ¿no? Y aquí tenemos cómo se ven los timbres, sueltos. Escogimos estos porque este es la primera flota aérea comercial de México. Miren cómo era. Y este es la inauguración del correo aéreo en México, ¿sí? El 15 de abril de 1928. Este es una belleza. Este es un Boeing B-737. Aquí está el helicóptero de que hablaba. Este de aquí, este es el globo de Cantoya, que este señor se trepaba al globo,
según leímos, en la Plaza de Toros se elevaba a todo lo que daba el globo, y entonces él hacía acrobacias. Ahí toda la gente volteaba para arriba y veía de las barbaridades que hacía este hombre, que ahí lo ven que está colgadito, ¿sí? Y curiosamente creo que un día en su casa, después de hacer todas estas barbaridades e imprudencias, en su casa se resbaló en un escalón y se cayó, se pegó y se murió. Y decían, pero ¿cómo? Si cantó y hacía tantas, arriesgaba la vida tanto y bueno, pues eso, ni modo, no se sabe nunca. Aquí está el presidente Madero, que fue el primer mandatario en funciones en hacer un viaje en avión del mundo, o sea, el primero del mundo. Esta planilla la escogí para enseñarles que aquí también el material que teníamos no era bueno porque eran fotos muy lastimadas, muchas de ellas, especialmente las de los personajes. Y aquí había mitad de estampillas se prestaban para formato horizontal y la otra mitad más o menos se prestaban para el formato vertical. Entonces había que sacrificar a fuerzas la mitad. Y pues yo decía, pues no, ¿por qué? No me gusta eso. Entonces hicimos esto. Metimos estas en vertical, acostadas, y todo lo demás en horizontal. Y estas asemejando las tarjetas, esas que coleccionan los aficionados del béisbol. Se les hizo el fondo a todos en rojo, que son los Diablos Rojos, es que el rojo tenía que estar muy presente. Algunas fotos eran a colores, pero casi todas no, eran en blanco y negro lo que teníamos. Se respetaron así como venía. Y ya se hizo aquí al centro esta columna vertebral, mucho más fuerte de color, con los logros de todos los campeonatos que ganaron. Y pues aquí tenemos beisbolistas. Nos fijamos en todo, aquí las líneas de la planilla de todo el alrededor, es como es el uniforme que tienen un uniforme de rayitas. Entonces se las pusimos ahí todas. Y aquí son 75 años de Diablos Rojos de México. Y por último, cerramos con la planilla de Oaxaca, que es una planilla que me gusta mucho, porque si ustedes la ven desde lejos, o si se entrecierran un poco los ojos, si entrecierran ahorita un poco los ojos así, van a ver que cómo destaca un cuadro luminoso, un rectángulo luminoso en medio de mucha luz. Y alrededor se va como para atrás todo lo que es los laterales, la base, y eso hace que la planilla tenga algo especial. La planilla también se continúan las figuras, se rebasó, metiéndole aquí pues, como si fuera un albanene aquí que no se viera al 100 la imagen. Y Cristina Kahlo fue la que sacó las fotografías, pero sacó cientos y cientos, o sea, nos dieron muchísimas fotografías y ella ya había eliminado la mitad, no sé, no quiero decir el número porque no lo encontré el número, pero revisamos muchísimas imágenes y le tocaron días nublados. El día que fue ella fue un par de días, 2, 3 días a sacar fotos y eran todos días nublados. Entonces, pues no teníamos buen cielo de Oaxaca, que es tan hermoso el cielo de Oaxaca. Y pues yo le pedía a los del Museo de la Filatelia que nos dieran, por favor, me consiguieran cielos. Y entonces nos mandaron varios cielos excelentes y elegimos y entonces lo rebasamos hasta arriba y entonces tenemos este remate de cielo de Oaxaca. Hermosísimo. También faltó la imagen de Guelaguetza porque no era el tiempo de la Guelaguetza, entonces no puedo tomar fotos si no era el tiempo. Entonces hicimos una composición, sobrepusimos imágenes
este estaba plano, tengo entendido, y estas figuras estaban en otro ambiente. Estas chicas las recortamos y las pusimos aquí con sus trajes, y estos también, y entonces ya da la idea un poco del evento, del baile de la Guelaguetza, ¿no? Y aquí tenemos también timbres solos, que también son muy hermosos, solos. Ese es el chiste, ¿no? Que se vea completa, que la planilla tiene que tener una unidad. La planilla tiene que tener una unidad y verse como una sola cosa. Y cada timbre también se tiene que ver como una, o sea, es valioso tanto como toda completa la planilla. Aquí hay el ejemplo de la pincita, que se pusieron gente que está trabajando. O sea, pero no es tan fácil, porque en las fotos había cables, había gente vendiendo en la calle, se tuvo que retocar muchas fotografías para tener con lo que quedamos. Algunas fotos no había tanto cambio de tono de uno a otro, y se le subía el tono aquí para que diera la profundidad. O sea, es mucho trabajo, muchísimo trabajo en la computadora para ir sacando la imagen, sacándole lo mejor y quitando lo que estorba, ¿no? Por vendedores de plástico, de unas cubetas que había en un lugar, pues había que quitarlos. Pero bueno, esto es ya con lo que termina la presentación de las planillas. Hay otras, pero bueno, pensé que con esto podíamos terminar. Y sí, no quisiera dejar de mencionar que uno de los momentos más emotivos cuando trabaja uno en este tipo de materiales es cuando pone la palabra México. O sea, toma otra dimensión el trabajo cuando se pone México, porque va a ser como emisario, especialmente si es un timbre, que va a salir y va a ir a otros lados. Entonces hay un compromiso más allá. Y sobre todo también en estas que son de ayuda para el comité, pues bueno, la finalidad de la venta de estas planillas. Si alguien quiere preguntar algo y quieren que regrese a alguna imagen anterior. Cecilia, ¿tienen un censo de la fauna que fue insertada en la hoja de Conservemos las Especies? O sea, un listado, ¿dices? Ajá. ¿De qué, pues, cuántas fueron las que se ingresaron en la planilla? Pues mira, salió un libro de Conservemos las Especies, de esa planilla, donde también hicimos unas ilustraciones en el libro, y ahí habla, y no lo sé si al final hay un listado de las especies que salieron. No recuerdo, la verdad, no recuerdo, pero las podemos contar. Aquí les presento el libro. Exactamente. Bueno, el libro que salió el que habla Ceci. ¿Dónde estás? No te veo. A ver, no se ve, Carmen. Sí trae el listado, Sí trae el listado. Carmen. Y sí trae el listado. ¿Sí lo trae? Así Sí. lo trae. Creo que sí. Carmen, muéstralo, Carmen. Uy, Es el mismo. Okay. Ya. Sí, es uno de... Sí, hablan diferentes, sí, es muy bonito. Hablan diferentes personas y en el tema en que son expertos, y tocan por separados los ambientes de la selva húmeda y así. ¿Dónde conseguiste ese libro, Carmen? Ande. en el Mufi. Yo lo conseguí aquí en Hermosillo, que estaba triste y abandonado un día que me dejaron entrar a la bodeguita que tienen, y que lo voy viendo y se me fueron los ojos. Correos. En correos. Estaba en correo, pero tenían un montón de cosas. Ahorita ya no tienen nada. Pero Correos lo vendieron. Ok, hay que buscarlo. Sí, es muy bonito. Búsquelo, no sé si esté en Amazon.
¿Quién sabe? Puede. Amigo, no lo sé. aquí se vendió en Coahuila, en Saltillo. Yo lo compré. ¿Sí? Sí. Pero aparte es un tipo de álbum porque trae Sí, es lo que espacios decir, es como un libro álbum porque tiene el espacio para colocar las diferentes estampillas, separarlas de la planilla y pegarlas. Y de hecho Venía con también las trae estampillas, las ¿eh? protecciones para los timbres. Así es. También venía en el libro. No, Saqué, que Ah, mira, vienen esas son las los, marcas de agua, esos son los sellos de seguridad. las sellos de seguridad Sí, de cada estampilla. sí. Sí, es esos son. cierto. Sí, aquí están. del mural de los 500 años del descubrimiento de América. Sí, El mural pues, está en el Museo de Antropología. Te sí. entregan una fotografía del mural y tú la dibujas a mano, la pasas a mano. No. Esa es la fotografía, se respeta de la obra y pues se pone la fotografía cuando ya se arma, cuando arman el timbre. Sí, Ok. nosotros nos mandan la foto y organizamos todo, pero ya cuando se va a hacer el timbre, insertan la fotografía que con una excelente calidad. Sí. Ok, nos enseñaste el dibujo o el arte de ustedes de la planilla de Cantinflas, que era bastante Sí. grande en la foto. Así la entregas tú se la das a ti así, o al que te la encargas se la das así y ellos se encargan de reducirla y de hacer los movimientos. Pues mira, esa de planillas así grandísimas se hicieron, la de conservemos las especies, la del desierto, la cancelación de esa planilla, el matasello, se puso en Los Pinos, cuando era presidente el licenciado Cedillo, el doctor Cedillo. Pero Entonces, tú se las entregas de ese tamaño, o sea, tú haces sí, tu el diseño original, y sí, el sí. original y es más grande. No, bueno, mira, lo que pasa es que se le toma una fotografía a ese trabajo. Se le toma una fotografía de excelentísima calidad y esa es la que ya metieron en la computadora y ahí insertaron todos los nombres de la fauna y de las plantas, todo. O sea, tú haces el dibujo y ellos le ponen los nombres. Eso lo hizo Sergio Barranca, esa parte, ¿sí? Ok. Y tengo un reclamo aparte. Sí, En esta de conservemos las especies por tu culpa, me estoy dando cuenta de que nada más hicieron una hoja de timbres y te estaban sugiriendo que hicieran una para desierto, o sea, tendríamos 4 hojas estupendas. No, nos hubiéramos quedado con una y las demás no hubieran salido. Yo creo que sí, pero ya trae todo. La otra no hubiera, yo digo que no, Está preciosa, es precioso tu trabajo, la verdad. Fíjate que ese día, entre las gentes que estábamos ahí, bueno, nos invitaron a los que habíamos participado en el diseño, y estaba también Julia Carabias, que era la del medio ambiente, ¿no? La secretaria del medio ambiente en aquel momento. Sí, es muy amable. Y me dijo, oye, pero si le buscamos errores a la planilla, y me dijo así, hasta le conté las patas a la hormiga y las tenía correctas. Le dije, pues claro, así está toda. Claro. Sí, bueno, pues es que de veras sí tiene que estar toda correcta. Pero así dijo ella, que le andaban buscando. Todos sus timbres son de una perfección increíble, la verdad. Le andaban buscando errores, decía. Ceci, ¿cuántas estampillas has hecho para los Estados Unidos mexicanos? Pues mira, lo que presenté es lo que he hecho yo para el correo. Hasta ahí hice, después ya no he hecho más. Tengo unas que me encargaron y luego no salieron. Carmen Cecilia sabe, las de las flores. Sí. Sí, Una triste historia. Sí, una triste historia. Pero, y después de eso ya no me han llamado. En realidad es que ahora trabajan diferente, o sea, ahora hacen que no sé si ahorita lo estén haciendo así, pero hacen que varios diseñadores, 3 diseñadores, diseñen 3 timbres distintos y de esos 9 escogen uno y a los otros que no escogieron, pues bien, gracias.
Y pues no puedes hacer eso. Para hacer un timbre, ¿sabes lo que te lleva de tiempo, de estudio y todo? O sea, no, yo les dije, pues no se vale así. Y hablo por mí y por los diseñadores jóvenes que ni conozco, pero no es justo hacer así. O sea, te encargan un trabajo y tú te comprometes a hacerlo. Cuando nos encargaban estos de Conservemos, uy, firmábamos unos contratos de hojas y hojas de abogado de que el cine se iba a hacer. O sea, era un compromiso muy serio y entrega, pues se hizo un trabajo muy bueno, pero no puedes, yo creo que por eso, no sé si ahora sigan trabajando así, pero yo les dije mi parecer y pues no les gustó. No, a mí me encargaron una serie de flores, flores de México, que aparte querían que hiciera unas flores que ni eran de México. Entonces recurrí a Carmen Cecilia, le dije, oye Carmen Cecilia, ¿quieren que hacer una serie de flores de México? Bueno, otro día les enseño. Y diseñé hasta tipografía especial, todo. Muy bonitas quedaron, la trompeta, la tigridia, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Claro. Y me dijeron así, queremos que hagas unas ilustraciones en acuarela. O sea, así me dijeron, en acuarela de Flores de México. Bueno, trabajé muchísimo. Llevamos a los del correo, ¿verdad? Contigo para que les explicaras que de veras con la persona que tú conoces es el doctor en cactus. ¿Te acuerdas también? Lo vieron. Es ahora el director del Jardín Botánico. Ah, fíjate, salúdalo mucho. Sí, pues total, un buen día veo que salen la serie de flores, fotografía de flores y en fondo negro. Sí. O sea, fotografía de flores en fondo negro y no sé ni qué flores pusieron, por supuesto, ya ni supe. Ya habían salido en Flora de México. Otra vez la calabaza, o creo que ya. O sea, no sé, pero entonces, entonces yo les dije, oye, pues me pides sopa y querías postre. No se vale. O sea, ¿no? ¿Cómo es eso? Y se diseña tipografía, se hacen las ilustraciones. Y a total, esas ilustraciones hasta se quedaron en el correo, ya ni supe más. En fin, creo que no sé cómo estén trabajando ahorita, pero definitivamente no es bueno que hagan trabajar a varios diseñadores porque a fin de cuentas entonces ya nadie le echa ganas y a ver a quién escogen. Y total, de todas maneras, mejor lo hacemos rápido, ¿no? Yo pienso. Y luego para la serie, la primera serie de Conservemos las Especies, la que son las figuras independientes, se hicieron muchos diferentes, se hicieron unos timbres también horizontales. Es más, fui a una subasta, se subastaron las pruebas de imprenta. Sí. Sí, yo tengo unas. ¿Tú le hiciste, Ceci? Sí, hicimos, bueno, hiciste? yo hice unas, Wow. otras las hizo Lupe, y y las subastaron. Sí. Un día hubo una subasta. Sí. En el 91 ahí estuvimos. Sí, yo fui también. Perdón, ¿de cuáles timbres? De los... La primera serie de México Conserva. Sí. Ah, claro. Sí, de la primera de México Conserva. Esas pruebas tenían atrás en la goma el nombre de prueba. Ah, sí, es cierto. Sí, y venían unas tiritas, otras eran unos cuadritos, ¿no? Fue la primera subasta legal que hizo Correos de México. ¿Sí? Fue en el tercer piso. Esa la única subasta que yo he ido en mi vida. Sí, yo también. Pero en Correos. Sí, no, pues yo nunca había ido a una subasta y fui con mi papá, de hecho, y él compró timbres, luego me los regaló. Tengo una pregunta. En relación al 5º centenario del Encuentro de Dos Mundos, ¿se pensó en hacer una emisión conjunta con España o con otros países? A nosotros eso no nos informaron nada de eso. No lo sé. Nosotros nada más nos dijeron que se iban a usar esas imágenes y que se tenía que hacer de manera que se viera una unidad en la serie, que iba a ser una serie y dieron las imágenes. Y por cierto, ya fue casi ya para la fecha de los 500 años. Yo decía, ¿cómo es posible? O sea,
500 años no te llegan de golpe, saben que van a suceder. ¿Cómo es que agarren las prisas en un evento de que se conmemoran 500 años? Es posible, ¿verdad? Sí. Tuvieron tiempo para pensar. Es lo que yo decía, no es posible que no se ponían es que no se ponían de acuerdo. No se ponían de acuerdo. No se ponían de acuerdo ni en el título, porque no querían usar la palabra conquista ni descubrimiento, porque quién descubrió a quién. Entonces hicieron unas mesas de plática y invitaron filósofos, quizá cuánta gente ahí, hasta que llegaron a la sana palabra de encuentro. Ah, bueno, ya se encontraron los dos mundos y ya todos contentos. Y entonces las imágenes tenían que ser como de igual a igual, ¿no? O sea, hay un cuadro también de González Camarena en que está el mexicano y el español, ninguno con aire de superioridad ante el otro, ¿sí? Y eso me parece bien, ¿no? Pero se tardaron, o sea, podían haberlo hecho eso el año anterior y ya todos tranquilos y sin prisas hubiera salido un material hermoso. ¿Tú tienes tus bocetos de todas las estampillas que has venido No, pues porque ahorita me tardé mucho en encontrar alguna que otra cosa. Y eso que soy guardadora de cosas, no creas que, o sea, sí guardo, pero como no lo guardas con el fin de tener como una historia de cómo se hizo, entonces no tienes material, ¿no? De repente hay algo que se va quedando, ¿no? Pero no lo tengo. Ajá, porque bueno, acá con la experiencia que tenemos de Davison en la México Exporta, Sí. que bueno, pues que él guardó sus bocetos o él es propietario de sus bocetos y bueno, en un momento determinado tomó él la decisión de subastarlos y bueno, pues creo que le fue muy bien. Sí, me pues imagino. pensándolo de esa manera, Sí. por eso te preguntaba yo de tus bocetos. ¿Qué Sí, sucedió pues, con tus bocetos? Pues mira, no sé qué sucedería, pues alguna cosa por ahí hay, pero no hay así, porque no. Pero cuando lo estás haciendo, no estás pensando en eso, ¿no? Este otro señor Davison bien que sabía a lo que le tiraba, ¿no? Entonces bien que guardó todo, porque sabía que iba a ser mucho tiempo después, ¿no? Sí, No, tampoco sabía, duró guardado 30 años o más. Ah, no, pero sí saben. ¿Sí? Sí, claro. Okay. Sí saben, lo guardan y lo tienen ahí, un récord, ¿no? Uh-huh. En el tiempo en que tú trabajaste, ¿se hacían originales mecánicos? Pues sí, nada más bocetos. No, bueno, haces los bocetos, pero haces el original. Y el original se queda en el correo y lo guardan en una caja fuerte grandotota que tiene. Los originales no los conservas. Los originales se guardan. Ojalá estén guardados, ojalá estén conservados, porque tu trabajo ha sido excelente. Qué bueno que te gustó, Esta conferencia ha sido de lo más ilustrativa. El trabajo, el grado de dificultad y lo hermoso de estas hojas. Te felicito. Pues muchas gracias. Qué bueno que les gustó. Lo hice con cuidado para poder transmitir de una manera lo más fluida posible lo que implica el diseño de un timbre y de una serie. Porque son trabajos de 8 meses. O sea, las series llevaron más o menos eso, cada una. 8 meses de trabajo de 2 personas y luego el tercero que entra a trabajar la parte de nombres y de eso entra al final, pero también pues, hace bastante trabajo. Entonces, la gente no se imagina cuando ve un timbre cuánto lleva detrás, ¿no? Cecilia, sí. Una pregunta. ¿Cuántas horas te pasabas en talleres revisando tu trabajo?
porque lo que hicieron en Talleres, bueno, fue Lotería de México, ese lo imprimieron allí, y imprimieron también el de Conservemos la primera parte, la que son separadas las imágenes, las que es de aves cinegéticas, la especie amenazada. Y no fue mucho, eso fue bastante corto y fue creo que solo una vez o dos, no recuerdo mucho. En Talleres, en la imprenta de Romo, para las planillas del comité, ahí sí, son muchísimas horas que me he llegado a pasar. Otras poco, otras son de 2 horas, en 3 horas, 2, ya queda la planilla como debe ser y la firmo, porque la firmo yo ahí. Y luego ya Claro. se la mandan a Alejandro para que Alejandro la firme y la firma también. Bueno, en el caso, por ejemplo, en el caso del Politécnico la tenía que firmar el responsable de los 75 años del Politécnico. Me acuerdo, yo se la llevé porque estaba entre un evento y otro y dijo que iba a tener 20 minutos entre tal y tal hora. Me acuerdo que tomé un taxi, fuimos volados para agarrar a la persona exacto en ese momento porque si no, no iba a dar tiempo de que se imprimiera. O sea, tiene que haber la firma de quien la manda a hacer, ¿no? En caso cuando, no por ejemplo con Mercado de México. Por ejemplo, Mercado de México, pues era Alejandro el que nos la encargaba. No había un tercero que está diciendo, pero a partir de ahí, bueno, Ferrocarriles, yo no me acuerdo, no sé si fue el señor Cabuto el que firmó. En aviación, o sea, tiene los del tema son los que firman, ¿no? Y bueno, y en los de en los de la conservación de las especies tuvimos muchísima asesoría, como dije antes. En lo del mar, ya una vez que se llegó ya a como iba siendo, ya se empieza a hacer el original. El original se va haciendo, pues, en la del mar en 2 partes. Y la de tierra se hizo en 3. Y al único que no, los de insectos. Y usamos un libro, solo con un libro, muy avalado y todo. Pues hubo un error en una mariposa y nos hicieron corregirla. Entonces me hicieron dibujar una mariposa en otro papel y Sergio Barranca la recortó en computadora y la tapó la que estaba y puso la que era. Pero en